¿Qué tal, compañeros? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar del perfil del egresado, que es muy importante en el currículum. Básicamente el perfil del egresado son las competencias que debe tener un alumno cuando va a egresar de algún nivel: primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Es lo que debe de saber y para lo que está preparado según las políticas educativas del país. Recordemos que el currículum está hecha con base en las políticas educativas. Por tal motivo, esas competencias o ese perfil del egresado es lo que se requiere para que un individuo sea útil a la sociedad. Ese perfil del egresado o esas competencias, que en básica se trabajan como aprendizajes clave, nos habla en la diapositiva que van a encontrar en plataforma. Nos habla de la descripción de las características principales que debe tener los educandos como resultado de haber transitado de un sistema de enseñanza de aprendizaje. Es decir, que esas competencias y ese perfil del egresado debe de ir concatenadas las de preescolar, primaria, secundaria y en este caso hasta bachillerato. ¿Sí? Por tal motivo, entonces, lo que se enseña en preescolar son las bases para cuando inicias en primaria y así sucesivamente. Ahora bien, en plataforma, en la presentación abordaremos las características del perfil del egresado. ¿Cuáles son básicamente? Bien, especificar las áreas del conocimiento en las cuales deberá adquirir dominio. Descripción de las tareas, actividades, acciones que deberá realizar en dichas áreas. Delimitación de valores y actitudes a adquirir necesarias para el buen desempeño. Análisis de la población que recibirá las esferas de labor, es decir, de la sociedad. Especificación de las habilidades que debe desarrollar desde el punto de vista teórico, práctico y que permitirá su desempeño. Ahora bien, una de las actividades que vamos a trabajar es cómo diseñar una competencia educativa, porque por lo regular las competencias ya nos las dan. Ya vienen en el sistema, ya vienen en el programa, pero cuando nosotros vamos a diseñar un programa nuevo o una planeación que tendría que ser desde cero, tendríamos que diseñar competencias. Obviamente, los aprendizajes esperados o las competencias que ya vienen establecidas, de ahí partimos para hacer nuestro diseño. Pero es importante saber elaborar nuestras propias competencias por si queremos, por ejemplo, no sé, hacer un taller, hacer una escuela para padres, alguna dinámica. Tenemos que tener un objetivo y unos puntos a lograr. Para tomar en cuenta las competencias, primeramente una competencia se tiene que hacer una acción que el individuo debe ejecutar, es decir, un verbo o verbos en tercera persona. Analiza, interpreta. No debe de ser analizará o interpretará como en infinitivo. Tiene que ser las competencias desarrolladas en presente. Después del verbo se expresa el contenido al que se refiere la competencia y finalmente, en los casos en que es posible, se indica la situación o el contexto en el que el verbo adquiere sentido. Y verán algunos ejemplos. El primero, es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. Nos damos cuenta que marcamos aquí sensible, es sensible al arte. Después, participa en la apreciación e interpretación de distintas expresiones, es decir, y posteriormente en distintos géneros. Otra competencia que podríamos encontrar es contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables. Estamos hablando que el verbo es contribuye, después desarrollo sustentable, que es la acción, y en este caso no hay un contexto. ¿Cuál sería el taller que ustedes van a elaborar? Van a diseñar 5 competencias que tengan que ver con un nivel que ustedes elijan: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. 5 competencias que deben de partir como los ejemplos anteriores. Es decir, debe de tener un verbo, debe de tener el contenido que se expresa del verbo, que es la acción, y finalmente, en algunos casos en lo que es posible, pues obviamente una situación o un contexto. Bien, los dejo y revisen los demás videos.